¿Y cuál es la situación actual en España? O sea, ¿cuál es el... No sé si podrías hacernos un análisis económico real, sin mentiras, de lo que está ocurriendo ahora mismo en Pero España, económicamente o... económicamente. Bueno, yo creo que la economía española sufrió, y es importante entender de dónde viene, sufrió una crisis económica fortísima hasta el año 2012-2013, fruto de enormes desequilibrios estructurales previos, la burbuja inmobiliaria, la contaminación del sistema financiero con esa burbuja inmobiliaria, la hipertrofia del sector público con ingresos burbujísticos que desaparecieron. Durante la década de los 10, a partir de 2012-2013, se vive un proceso de reestructuración de la economía española muy profundo. La economía española que no había tenido desde el primer franquismo superávit comercial pasa a tener superávit exterior, incluso comercial, en muchas rúbricas, y eso significa que gana competitividad frente al exterior, y gana competitividad porque se readapta internamente para ser más competitiva en términos de exportaciones y frente a las importaciones que vienen de fuera. El sector privado, que estaba endeudadísimo hasta el año 2007 y 2008, experimenta uno de los procesos de desapalancamiento más intensos de todo el mundo. Europa era uno de los países donde el sector privado, familias y empresas estaba más endeudado de Europa, y hoy está por debajo de la media en términos de endeudamiento. Y el sector público emprende un proceso de racionalización, de ajuste de ingresos y gastos, con mucho endeudamiento acumulado, pero se acerca, 2018-2019, a un déficit por debajo del 3%, ¿no? O encaminado a bajar del 3%. Bien, en ese momento llega la pandemia, 2020, y este proceso de saneamiento de la economía española, que había empezado, bueno, incluso podríamos decir que empezó con Zapatero, aunque sobre todo empezó a pesar del gobierno con Rajoy y se extendió durante el primer gobierno de Sánchez, se ve interrumpido por la pandemia. España es uno de los países más afectados por la pandemia, tanto porque reacciona muy mal al comienzo frente a ella, cuanto porque es una economía muy expuesta a sectores que se ven muy perjudicados por la pandemia, como es el turismo. Pero la pandemia es afrontada internacionalmente con estímulos muy potentes, tanto monetarios como fiscales, que generan ciertos desequilibrios, pero que no son desequilibrios exclusivos de una economía nacional en concreto, como puede ser la economía española. Es decir, se genera internacionalmente un movimiento inflacionista como consecuencia del abuso, sobre todo por parte de Estados Unidos, de los déficits fiscales, de una política monetaria extremadamente laxa, y esa inflación pues termina conduciendo a una reacción antiinflacionista en forma de subidas de tipos de interés muy intensas. España en ese contexto no es especialmente partícipe, es decir, no es que España en ese contexto hiciera mucho más y mucho peor que el resto, sino que más o menos hizo lo que el resto, y dentro de Europa incluso podríamos decir que su posición financiero-fiscal fue positiva porque es una de las principales receptoras de fondos europeos, con lo cual dentro de Europa se la ha mimado mucho a España, a Italia, porque eran los países más afectados económicamente por la pandemia, y se les intenta ayudar adicionalmente. Cuando se levantan las restricciones de la pandemia y la recuperación económica en todas partes va más rápido de lo que se había anticipado, en España nos encontramos con una recuperación interna, por recuperación del turismo sobre todo, pero no solo del turismo, también de servicios no turísticos que con la pandemia se empiezan a desarrollar más, servicios a remoto, donde España se adapta muy bien y da un rebota, o más allá de rebotar, ¿no? Da un salto cualitativo importante, y a esa recuperación interna se le suma la ayuda de los fondos exteriores. Con lo cual ahora mismo la situación de la economía española es una situación que va mejor que Europa, no es para echar cohetes, porque los crecimientos del 2 y pico son ligeramente por debajo de la media histórica de España, pero en el contexto europeo son crecimientos muy positivos, porque Europa o está en recesión o está al borde de la recesión, y es una economía que no acumula desequilibrios muy importantes, no desde luego desequilibrios que la aboquen a la destrucción o a una crisis. Yo creo que cuando hablamos de problemas económicos en España, seguimos teniendo muy en la cabeza la experiencia de la crisis de 2007-2008 como si la siguiente volviera a ser igual. Y hay que tener presente que las crisis como la de 2007 y 2008 son crisis que suceden una vez cada 40, 50 o 60 años. Por tanto, uno puede decir, bueno, España va a entrar en crisis, ¿no? Puede decir, bueno, va a entrar en recesión. Pero eso no significa que vaya a regresar a la situación de 2007-2008. Es decir, el peor escenario al que se puede enfrentar España
podría ser una recesión, no significa que vuelva a quebrar todo el sistema financiero, que la economía vuelva a caer un 10%, que volvamos a tener un 26% de paro. No tiene por qué ser, vamos, no se dan los desequilibrios para que eso suceda. Con lo cual, es una economía que está creciendo más que la media, que no está acumulando en el sector privado desequilibrios muy importantes, pero sí es una economía, y esta sería la nota más claramente negativa de España, donde sigue habiendo mucha deuda pública y donde el Estado en los últimos años ha reducido su déficit público hasta volver al entorno del 3%, no manteniendo el sector público a raya, sino disparando el tamaño del sector público a costa de disparar la presión fiscal sobre los ciudadanos, que es otra forma de cuadrar las cuentas. No es la que nos gusta a los liberales, que sería con menos gasto público y menos impuestos, es con más gasto público y más impuestos, pero incluso eso es menos malo que disparar el gasto público, no subir impuestos y abocar al país a una crisis fiscal, ¿no? Esa es la situación de España. No es una situación idílica ni mucho menos para los liberales. El gobierno cada vez es más poderoso, la administración pública cada vez pesa más. No es una situación tampoco extremadamente boyante en términos de crecimiento, pero comparativamente lo está haciendo España bastante mejor. Es verdad que con más ayuda de Europa que otros países. Y por tanto, ya digo, es una situación de cierto crecimiento. Con perspectiva, es una situación, los últimos 20 años, de estancamiento, porque la renta per cápita actual es la misma que hace 20 años y eso es un fracaso, pero es verdad que, bueno, si seguimos creciendo y no viene ninguna crisis muy severa, la renta per cápita poquito a poco empezará a aumentar. Pero eso, pues menos libertad frente al gobierno y un crecimiento económico que es comparativamente bueno, pero mirado en perspectiva histórica es tirando a mediocre. Y según lo que has comentado, entonces, la siguiente crisis grande como la del 2008, pues no sería hasta dentro de unos 30 años. Bueno, ese tipo de cuentas es complicado de hacer, pero veamos, la anterior crisis más parecida a la de 2008 probablemente sea la Gran Depresión de los años 30. Es verdad que ha habido crisis entre medias también muy potentes, la desintegración del sistema monetario internacional en los años 70, pero incluso esa es una crisis más de carácter inflacionista, más similar al fogonazo inflacionista que hemos tenido después de la pandemia que a una crisis deflacionista de quiebra del sistema financiero, hundimiento del valor de activos inmobiliarios, etcétera, ¿no? Eso yo ahora mismo no lo veo en España. Es decir, España no ha acumulado en los últimos 10 años los desequilibrios que sí acumuló hasta el año 2007-2008, y esos desequilibrios que no se han acumulado afortunadamente son los que podrían desatar otra crisis de ese estilo, y por eso ahora mismo en España yo no veo una situación similar a la anterior, lo cual no significa que no pueda entrar en recesión. España en algún momento entrará en recesión, como han entrado otras economías. Incluso sorprendentemente podríamos decir que ha resistido bien la actual coyuntura de subidas de tipos de interés, también porque tiene menor exposición a los sectores más expuestos o más afectados negativamente por las subidas de tipos, pero bueno, ha resistido bien la subida, a diferencia de Alemania u otras economías pues más con base manufacturera, etcétera. Pero bueno, en algún momento llegará una recesión. Ahora, esa recesión, insisto, estamos muy influidos por cómo fue la crisis de 2007-2008, porque marcó a la sociedad española, es lógico, como la Gran Depresión marcó a Estados Unidos, pero claro, eso no significa que todas las crisis tengan ese mismo perfil.